la tierra es toda nuestra. Vamos a ver ahora a continuación lo que dicen nuestros invitados, porque esta noche tenemos a don Jorge Richter, que es analista político, con quien vamos a conversar. Además es un gusto verte después de tantas semanas. Claro que sí, contentos de ver tu retorno también. Muchísimas gracias. Y también a ti, Israel Quino, analista constitucionalista, para que vayamos analizando lo que ha pasado. Los he estado viendo ya en diferentes programas, en diferentes medios. Creo que la percepción no ha bajado, ¿no? Con relación a lo que ustedes consideran que habría sido un error, tal vez lo de la presidenta Yanine Áñez. Jorge. Más allá de señalar si es o no un error, porque ese es un tema absolutamente subjetivo, sin lugar a dudas que Yanine Áñez debe pensar que está en lo correcto y el grupo que la apuntala también, son los efectos que esto produce sobre el escenario político y sobre los factores de poder que tenemos actualmente en Bolivia. Y el efecto de la decisión de Yanine Áñez es absolutamente transversal en un sentido de deformación de los principales elementos que nos podían posibilitar encontrar una pacificación. En el inicio de la nota podíamos ver las imágenes que llevaron al país a este conflicto durante el mes de octubre y durante el mes de noviembre. Y en esas imágenes hemos visto que posteriormente a los resultados de la renuncia de Evo Morales, la asunción de la señora Áñez, teníamos enfrentados dos grandes sectores sociales. Y este era uno de los mayores problemas, resolver, pacificar en el país a estos dos sectores para que puedan encontrarse, dialogar y tener una coexistencia con niveles de tensión mínimos. El primer elemento de la decisión de la señora Áñez es que ese diálogo ha quedado absolutamente postergado, no hay posibilidades de pacificar el país así, y esto en función de que ahora es ella un actor central de este panorama electoral y no va a poder convocar a un diálogo, no puede llevar adelante en persona un diálogo. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento de la pacificación, es el proceso electoral. Y este proceso electoral ahora ha quedado profundamente desequilibrado. No tiene la debida transparencia, equilibrio, equidad, porque la señora Áñez dispone de todos los factores de poder a su beneficio. El Estado controla el órgano electoral, controla el Tribunal Constitucional, controla las Fuerzas Armadas, controla la policía, y estas dos últimas se movilizan y han logrado aplacar a los movimientos sociales, controla la logística que te permite el Estado y los recursos económicos. Y esto te desequilibra el panorama electoral y en definitiva ya no la tenemos a ella en el rol que debía. Es decir, la etapa de transición ha concluido y ahora hemos iniciado, estamos en presencia de un gobierno hegemónico, conservador, de corto plazo y vinculado a poderes externos. Ahora bien, hace algunos meses decía Jerjes Justiniano, cuando se estaba yendo, de que la presidenta Áñez tenía una aspiración política, y la presidenta Neveses dijo, en varias ocasiones dijo que no, que ella no iba a postularse por ningún motivo. Ahora la tenemos como candidata. Miriam, de las 5 alianzas inscritas hasta el día viernes, algo nos queda claro a los bolivianos, que los políticos no tienen palabra, incluido el otrora expresidente. Creo que esa es una característica de los políticos en todo caso, ¿no? A partir, creo yo, de la reinstitucionalización electoral, de este nuevo tiempo en el que se convocan a elecciones, tras la crisis política, tras los momentos de zozobra que vivió el país, todos esperábamos que este proceso se iba a reencaminar en el marco de las reglas democráticas que nos permiten las leyes, el sistema del ordenamiento jurídico en el país. Pero a partir de esto también hay que coincidir que la presidenta en transición, Miriam, tiene absolutamente todo el derecho de participar en cualquier proceso eleccionario, sean elecciones generales o subnacionales. La cuestión está si es que está habilitada legal y constitucionalmente. Y en esto va a tener mucho que ver tanto el Tribunal Supremo Electoral, cuyo presidente además es el delegado de la presidenta del órgano electoral, para ver si habilitan o no la candidatura del actual presidente en transición.
De habilitarse esa candidatura, es probable, por lo que anuncian los otros frentes políticos, van a impugnar esa decisión de sala plena. Pero a ver, ¿qué dice la Constitución con relación a esto? Porque la presidenta no ha sido elegida constitucionalmente, Sí. no ha sido elegida por voto. Así es. Tras que en el caso que el Tribunal Supremo Electoral defina habilitar la candidatura de la presidenta Áñez, pues el recurso de impugnación de manera inicial o en su defecto el recurso de nulidad va a plantear cuando menos 3 observaciones. Primero, que ella no se encuentra en un proceso de reelección. Es decir, no puede beneficiarse del artículo 238.3 de la Constitución, la que plantea la excepcionalidad para que cualquier servidor público que postule un cargo no renuncie 90 días antes de su postulación, excepto el presidente y o la vicepresidenta. Esta excepción, Miriam, solo se aplica en concordancia al 168 de la Constitución, que permite un periodo de reelección por única vez. Sí. Es decir, si no habría el 168, no tendría que existir el 238.3 de nuestra Constitución. A partir de allí deberán interpretar. Pero ¿cuál es la condición? Y eso también hay que decirlo, la actual presidenta no tiene todas las prerrogativas constitucionales como otro presidente que sea electo democrática y constitucionalmente. Por ejemplo, no puede designar embajadores porque necesita el legislativo, no puede crear impuestos porque también necesita el legislativo. Entonces no tiene todas las prerrogativas constitucionales. Ahora, ¿quién es presidente en el país? Y la Constitución lo dice claramente. Es presidente quien gana las elecciones, pero mediante sufragio, mediante voto secreto, directo, ¿no? Esa es la forma en que el pueblo elige al gobernante. Por lo que tú dices, se viene un problema muy grave para el Tribunal Supremo Electoral. Nuevamente, inicialmente el Tribunal Supremo Electoral de habilitarla. Sí. Los frentes que impugnen esa decisión le pasan la pelotita, por decirlo así, al Tribunal Constitucional, y nuevamente será el Tribunal Constitucional un nuevo protagonista del restablecimiento o no del orden constitucional en el país. Allí va a radicar la decisión que interprete si es que la actual presidenta está habilitada o no está habilitada y que pueda participar en esta carrera electoral. Y al margen de aquello, la legalidad o legitimidad en todo caso, ¿no es cierto?, de ese proceso, tomando en cuenta lo que tú señalaste, ¿no? Tenemos a un Salvador Romero que ha sido designado justamente por la presidenta, y no solamente de Salvador, los otros delegados departamentales, exactamente, ¿no es cierto? Eso por un lado. Y por otro lado, se ha dicho de que con la decisión la presidenta Áñez ha pateado el tablero, pero que también estaría cometiendo un error porque en vez de llamar a la unidad estaría dispersando aún más el voto. La dispersión del voto, eso afecta a un sector que está en el escenario político del centro hacia la derecha. Es la preocupación para... Del centro a la derecha, ¿estás de acuerdo tú? Y esa es la preocupación para ellos. El elemento importante sobre la base de lo que señala Israel es que ahora esto se va a ir a dirimir en el Tribunal Constitucional y las presiones políticas van a direccionarse hacia esta institución. Desde hace un tiempo a esta parte, el Tribunal Constitucional está empezando a dirimir respecto de las posibilidades de quién gobierna en Bolivia y de quién puede postularse a la presidencia. Está empezando, si lo podemos llamar de alguna manera, a gobernar también en Bolivia. Ese es un daño enorme, porque el Tribunal Constitucional tiene otra finalidad constitucional de vigilante de la constitucionalidad de nuestras leyes. En ese marco de cosas, ¿qué es lo que se puede percibir? Que este es un proyecto político hegemónico, Miriam, y ese proyecto político hegemónico tiene unos elementos que son fundamentales. Ahora, entre estos elementos vamos a ver cómo reacciona el Tribunal Constitucional, pero no se da un paso como el que se ha dado sin tener la certeza y la certidumbre interna de ellos de que sus operadores políticos van a lograr un fallo o una sentencia, en este caso, una resolución favorable. Y esto está haciéndole un daño terrible, profundo, solamente a uno de los elementos de la pacificación, que es el proceso electoral. ¿Tú me estás señalando de que ya está todo cocinado? Yo te estoy señalando algo que ya habíamos hablado acá durante mucho tiempo. Todos estos elementos, ahora analizados, estructurados y conectados unos con los otros, señalan lo que el señor Carlos Mesa acaba de decir, lo que Jaime Paz Zamora acaba de decir, lo que intelectuales como Fernando Mayorga han señalado, lo que activistas como María Galindo, Julieta Paredes han señalado, de que en Bolivia lo que se había guionizado con anticipación era un golpe de Estado. Todos estos elementos debidamente
debidamente articulados, te señalan que hubo una intencionalidad de retirar a Evo Morales del poder por una vía que no era la constitucional. Y a partir de ahí hubo una intencionalidad clara de tomar los distintos órganos de poder del Estado, el poder electoral, el poder judicial, el Tribunal Constitucional, repito, la policía, las Fuerzas Armadas. Tienes todo bajo tu control en este momento. Con ello vas a unas elecciones, no puedes esperar que quien estaba llamada a ser un actor equidistante y objetivo del poder político para poder administrar este proceso, tenga hoy día esa ecuanimidad y esa equidistancia. Va a tener todo, absolutamente todo, a su servicio, incluso la presión para atemorizar, perseguir, judicializar, etcétera, y desequilibrar la elección. ¿Qué problema de las imágenes que teníamos acá que expresan la problemática de Bolivia, qué problema de esos vamos a solucionar con esta elección? Va a ser un trámite administrativo político, pero solamente buscando la permanencia de este proyecto político en el poder, la consolidación, su sedimentación en el poder. En consecuencia, esas elecciones, ese proceso electoral va a quedar señalado y sospechado, como dice el presidente Mujica. No tengo pruebas, pero sospecho. Ese proceso electoral va a quedar sospechado y su supuesta presidencia, si es que llegara ella a ganar, o quien gane, va a estar todos los años siguientes bajo sospecha. ¿Qué problema hemos resuelto, Miriam? Si lo que teníamos que lograr era que los bolivianos concertáramos una agenda en pacificación y podamos empezar a avanzar en perspectiva. Estamos haciendo lo que tanto se ha criticado. Es decir, hay un refrán por ahí que dice, se han convertido en aquello que dijeron... que dijeron combatir. Ahora son eso. Ahora, lo que dijo don Jaime Paz Zamora, y bien que me lo haces recuerdo, es, qué pena señora Yanine Áñez, ¿quién nos va a creer que no fue un golpe de Estado? Ha dañado sin retorno la credibilidad y el sentir de gran parte de los bolivianos. Hay un proyecto político detrás de todo esto, lo dijo Roxana Lizárraga también, un proyecto oportunista. ¿Qué se está queriendo defender? ¿Qué se está queriendo ocultar? ¿Qué es lo que tú consideras que hay detrás de todo esto que la ha llevado a la presidenta a ser candidata? Una primera precisión, Miriam, es sobre el rol que va a jugar el Tribunal Constitucional en estos días, sí, después del 3 de febrero. Edward Lambert decía, el año 1921 en los Estados Unidos, cuestionaba el hecho de que las reformas laborales en pro de los trabajadores eran corregidas, observadas por el Poder Judicial. Y tiene un texto que dice el gobierno de los jueces. Aparentemente en el país nuevamente van a retomar, ¿no?, la decisión del poder va a recaer en los jueces, en el Tribunal Constitucional. Pero hay que tomar en cuenta dos precedentes, Miriam. Primero, hay todavía la sentencia constitucional 084 quebrada 2017 que permite la reelección presidencial. Pero además, ojo, la 084 está siendo objeto de un proceso penal contra los extribunos, ¿no? Ya se ha admitido la denuncia penal y los están citando a declarar por resoluciones contrarias a la ley y la Constitución, que es un delito ordinario. Existe el anterior Tribunal Constitucional. La sentencia 032 del año 2019, también del actual Tribunal Constitucional, dice e interpreta el artículo 238 del punto 3 de la Constitución y dice que la excepción no solamente se aplica para presidente y vicepresidente, sino además se aplica para todos los cargos electivos, diputados, senadores, asambleístas, es decir, va en contra del texto de la Constitución que plantea una excepción. Lo mismo que la 084, dice una sola reelección, pero el Tribunal Constitucional dijo que puede ser, que es un derecho humano y que pueden continuar en este proceso. Entonces, con el presidente del proceso penal, habrá que, a partir de ahora, cuestionarse qué va a definir el Tribunal Constitucional, si modula ambas sentencias y corrige esos errores. En dogmática constitucional, modular una sentencia significa que las inobservancias las reencaminen al espíritu de la Constitución. Y esto es, seguramente, al momento de que conozcan si la presidenta
Confirmando su candidatura, se habilita de parte del Tribunal Supremo Electoral y se plantea un recurso de nulidad, interpretar si el Tribunal Supremo Electoral estuvo dentro del marco de sus competencias al habilitarla. En términos políticos, Miriam, estos anuncios, estos panoramas, este ajedrez político que de a poco se va formando, nos permite, cuando menos, ¿no? Tener una idea clara, sí, ¿no? A partir de la dispersión o no del voto, que todavía, ¿no?, existe un voto fiel, un voto duro del movimiento al socialismo que se lo va a conservar en las siguientes elecciones, y el resto se va a generar cuando menos una dispersión bastante particular en esa papeleta multicolor el próximo 3 de mayo. Muy bien, ya para ir cerrando, tengo 30 segunditos para cada uno. Aquí no hay una posición machista en contra de la presidenta. No, para En nada, absoluto. para nada. Ella puede postularse, pero quizás este no es el momento. Mira, ¿Cuál es la recomendación que le darían a ella? ya lo he señalado el día de hoy, precisamente, tiene todo el derecho a postularse. Todo el derecho, como boliviana, como política, como interesada, como un actor central en la acción política de este país, tiene todo el derecho a postularse. No puede, eso sí, desequilibrar el proceso electoral para favorecerse de manera alarmante como lo va a hacer ahora. En ese sentido, la opción es que ella renuncie y que se habilite candidata y sea una más de las candidaturas que se presentan al país, sin privilegios, sin el apoyo del Estado, sin la fuerza del Estado, y que se produzca una sucesión constitucional. Esto de pronto señala nuevamente una crisis porque van a haber sectores que dicen ahí está la señora Eva Copa. Muchos de los sectores del centro hacia la derecha estaban contentos con la señora Eva Copa y ante la posibilidad que ella pudiera tener el mando de la nación, tienen pánico. Entonces no era tan real esa salutación a la señora Eva Copa. Pero entre estos dos escenarios de crisis, avancemos a salvar el proceso electoral. La señora Eva Copa es el ala pacífica del movimiento al socialismo. Avancemos a llevar un proceso electoral creíble, porque si no el daño va a ser en los próximos años. Entonces, que renuncie, que se ponga en la misma condición de todos los candidatos a la presidencia y que compita, y que sean los bolivianos quienes decidan. Exactamente. ¿Tú cuál recomendación das para la presidenta? La presidenta Áñez ha estado a la altura de los desafíos políticos que el país ha requerido. Ha cumplido el mandato de convocar un proceso eleccionario, pero entiendo que debe finalizarlo hasta la transmisión del mando presidencial. Esos son los objetivos. El 22 de enero pasado, a partir de su discurso de mensaje a la nación, dijo algo muy importante, que es un logro de la gestión de la presidenta Áñez, que es el 10% para salud. Algo importante, una deuda histórica además que en 14 años de gobierno no se ha resuelto, al igual que la justicia. Pero creo que es momento de la reconstrucción del poder con reglas democráticas transparentes, pero además sin uso ni abuso del poder político. Cuidado que el próximo análisis del Tribunal Constitucional en este ajedrez político sorprenda con un mate antes que con un jaque. Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros el doctor Jorge Richter, analista político, y el doctor Israel Quino, analista constitucionalista. Como siempre, un gusto escucharlos. Nos vamos a la pausa, Miriam. Pero antes, por favor, lo que dice la población, porque es importante también escucharles, y esta es la pregunta que hemos hecho. ¿Está usted de acuerdo en la postulación de la presidenta Áñez para que sea candidata de las próximas elecciones?